Hola, 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 esto es el podcast de la Academia de Trabajo Social, capítulo 51. Soy Víctor Nieto, de victornieto.es, trabajador social y comunicador. Y antes de continuar con este podcast, tengo algo que decirte. Seguimos creciendo en la plataforma de formación especializada en trabajo social, con nuevos cursos. Hemos incorporado esta última semana 3 nuevos cursos. Uno de ellos, herramientas de coaching para la inserción sociolaboral y la acción social, curso homologado por un colegio oficial. Así que si quieres formarte en este ámbito o en cualquier otro, recuerda www.academiatrabajosocial.com. Encontrarás distintos cursos de diferentes ámbitos: mediación, igualdad de género, ámbito familiar, menores, salud mental. Todos estos cursos están recogidos en una única plataforma de internet. Por lo tanto, ya no vas a tener que perder tiempo buscando en miles de páginas, sino que lo vas a encontrar todo en una misma única página web. Y además, si no tienes muy claro qué curso hacer, nuestro equipo de profesionales del trabajo social te asesorará de manera gratuita. Recuerda www.academiatrabajosocial.com. Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de tu podcast, el único podcast que da a conocer la profesión y a los profesionales del trabajo social. Espero que estés muy bien, no sé desde dónde me estás escuchando. Si te apetece comentarlo y decírmelo, ya sabes que lo puedes hacer a través de Instagram, @victornietots. Me escribes un mensajito privado. Oye, Víctor, pues ahora mismo estoy trabajando, estoy camino al trabajo, camino a casa, estoy en la playa de relax y te escucho, o estoy en Argentina, me da igual, cuéntame, porque me hará mucha ilusión. Y también ilusión me hace lo que vamos a vivir aquí dentro de unos momentos. Dos personas entran en la academia, se ponen delante de los micrófonos para hablarnos de su proyecto y hablarnos desde el enfoque sistémico. Así que si te interesa este tema, quédate escuchando este podcast. Ya sabes que este podcast lo puedes escuchar de manera gratuita y lo único que yo te pido siempre es que me ayudes en la difusión. Lo puedes compartir en tus redes sociales, por supuesto mencionarme, en tus grupos de Telegram, mandarlo por email a tus compañeros de trabajo, porque es la mejor manera de dar a conocer tú también la profesión que tanto necesario, tanto necesita, ¿no? La profesión, que le demos un poco de publicidad y que la gente sepa lo que hacemos. Y también puedes darle like o puedes darle a las estrellitas en función de la aplicación donde estés escuchándome, ya sea en Spotify, Apple Podcasts, Evox, donde sea. Y, por cierto, también comentarte que mucha gente me pregunta: oye, Víctor, en Spotify no encuentro todos los episodios anteriores. ¿Dónde los tienes? En mi web, victornieto.es. Ahí podrás encontrar todos, porque Spotify solo deja poner los últimos 20 episodios. Y bueno, pues ahora ya sí que sí. ¿Preparado? ¿Preparada? Arrancamos. Pues seguimos en el podcast de hoy y vamos a hablar con dos compañeras que han emprendido y lo han hecho de una manera muy peculiar, y enseguida vamos a hablar sobre este tema. Para ello está con nosotros Sonia Gollones Martínez y Paula Estocalo Antas. Muy buenas, ¿qué tal, chicas? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy contento de tenernos en este podcast de la Academia de Trabajo Social. Es decir a la audiencia que esto surgió de la siguiente manera. Ellas se ponen en contacto conmigo por Instagram para hacer un directo, y yo les lanzo la propuesta de pasaros por la academia, charlamos y luego más adelante hacemos el directo. Así que eso es lo que haremos hoy, grabar un podcast y más adelante vernos en directo con la gente a través de Instagram. Es el acuerdo, ¿verdad? Sí, esa es la idea. Estupendo. Pues un poquito para conoceros mejor, si quieres vamos a empezar por contigo. Sonia, cuéntanos profesionalmente quién eres. Vale.
Bueno, antes de nada, muchas gracias, Víctor, por contar con nosotras. Es verdad que nos pusimos en contacto contigo, pero tú rápidamente nos has facilitado absolutamente todo y te lo agradecemos. Y bueno, ahora sí, yo soy Sonia, soy trabajadora social y soy terapeuta familiar desde el enfoque sistémico. Ahí es donde conocí a mi compañera Paula. Y bueno, es verdad que siempre me he estado especializando en el tema de familias, también soy mediadora familiar y mi experiencia profesional pues es básicamente centrado en familias, en menores. También he trabajado muchos años en centros de menores, con menores en riesgo de exclusión social, con mujeres también víctimas de trata y explotación sexual. Y bueno, ahora mismo estoy centrada más en el tema de la salud mental con adultos. Y bueno, y ahí también pues nos encontramos mucho tema de familia, cómo influye esta familia en el tema de la salud mental. Y ese es un poquito mi recorrido. Bueno, si lo llego a saber que has estado en un centro de menores, te hubiese hecho otra entrevista, así que ya luego te pediré contacto de compañeras, compañeros, porque es un tema que me demandan mucho en el podcast. Genial. ¿Y tú, Paula? Cuéntanos. Bueno, pues yo te cuento, mi andadura con las familias empezó cuando estudié educación infantil, que empecé a trabajar en una escuela infantil y obviamente pues trabajas con los niños, pero también con las familias. Luego estudié psicología y cuando terminé la carrera decidí seguir estudiando porque bueno, creo que tenemos profesiones que vamos, no terminamos de formarnos nunca y fui a parar a la sistémica donde me encontré a Sonia y juntas empezamos nuestra andadura de bueno, nuestro proyecto, que supongo que hablaremos ahora, entonces no desvelo nada, pero bueno, al final yo actualmente pues trabajo en coles, en un ambiente más educativo para hacer psicoeducación con menores y también con las familias. Son familias también muchas porque tienen una situación compleja, pues económica, social. Entonces, bueno, eh, intentamos hacer un abordaje lo más integral posible. Qué interesante, porque seguramente que en este podcast vamos a descubrir cómo dos perfiles, ¿no? Dos profesiones, pues trabajan conjuntamente, que también muchas veces pues surgen las dudas, ¿no? De cómo es trabajar con otro perfil profesional. Y bueno, pues juntas os conocisteis en esta formación, ¿no? Y decidís montar un proyecto, el proyecto Vespa, ¿es así? Eso es. Sí, Contadnos un poquito, quien quiera de las dos, cómo, no qué es el proyecto, sino cómo surge la idea. Sonia, ¿tú? Venga. Venga, dale. La idea empezó a surgir, se empezó a gestar a lo largo del máster, ¿no? Es un máster de 3 años y en el segundo ya y el tercer año era nosotras tenemos que hacer algo, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer algo, pero no nos arrancábamos. Hasta que llegó la bendita pandemia y dijimos, ya está, este es el momento. Tenemos mucho tiempo libre en casa encerradas y pues después de horas de vernos por Zoom, de crear el proyecto inicial que gestó todo es la escuela de padres, que es lo que nos impulsó a abrirnos a todo lo que nos venga, porque desde entonces la verdad que propuesta que nos hacen, propuesta que nos subimos, porque las dos somos, pues tenemos un espíritu muy emprendedor y realmente con muchas ganas de aprender y de nutrirnos. La verdad que trabajar con Sonia, pese a que ella sea trabajadora social, no notamos diferencias porque las dos somos terapeutas sistémicas, entonces nos entendemos muy bien y muchas veces hasta nos da miedo porque no decimos una cosa que quiere decir la otra y nos asustamos, ¿sabes? Porque Dios, cuánta compenetración. Suele pasar y es difícil encontrar a alguien que tenga ese perfil, ¿no? Sonia, te quería preguntar. Sí. Bueno, primero decir que en la pandemia mucha gente creó sus proyectos, lo hemos ido descubriendo y bueno, ha tenido cosas malas el confinamiento, pero bueno, otras buenas. En ese momento, si damos a meses atrás de hacer videollamadas, de que estáis ahí creando el proyecto, ¿hubo algún momento donde contasteis el proyecto a vuestros familiares? ¿Y qué os contaron? ¿Qué os dijeron? Bueno,
la verdad que al principio cuando se lo propuse, se lo expliqué a mi familia, es verdad que dijo, bueno, pues venga, pues hacia adelante, ¿no? Venga, a ver si sale. Pero es verdad que, bueno, pues nos hablaron de las dificultades del comienzo, de cómo hacer llegar este proyecto, que vean la importancia que realmente tiene, todo el esfuerzo y el trabajo que tiene detrás. Y al principio, pues probando, teníamos muchas ganas y tenemos muchas ganas. Es verdad que al principio fue un poco de a ver qué sale, ¿no? Pues nos vamos a poner ahí a pensar, a ver qué sale y un poco a poco, así nos apoyaron mucho, es verdad, los padres de Paula también y su familia y la verdad que muy bien, muy bien. La verdad es que tenemos ese respaldo, sí, a nivel familiar. Teníamos miedo al principio de, bueno, a ver qué va a salir de aquí, a ver a ver si no se queda en un simple proyecto escrito y no va a más. Y la verdad que, bueno, que poco a poco han ido apareciendo cosas y oportunidades y la verdad que estamos muy, muy contentas. He de decir que una de las cosas que siempre nos pasa cuando hablo con gente que emprende, siempre primero nos dicen lo difícil que es. Y hay que tener, yo siempre digo, un poco la mentalidad que se tiene en Estados Unidos de cuantos más fracasos, más valioso eres como profesional, ¿no? Que muchas veces es un poco pues transmitir la idea a la gente que un fracaso no pasa nada. Lo importante es aprender de esa parte del proceso, ¿no? Luego lo que suceda, la meta, es otra cuestión. ¿Y por qué, Sonia, elegís el nombre de Proyecto Vespa? ¿Qué significa? Bueno, el proyecto Vesta, queríamos un nombre que englobase un poco lo que hacíamos, ¿no? Bueno, hablamos de familias, ¿no? Somos sistémicas, somos terapeutas, pues un nombre pues que lo definiese. Y a las dos nos gusta mucho la mitología. Paula estuvo hace poco en Grecia, que de hecho apareció el nombre Vesta, que me mandó una foto. Y vino un poco por ahí, de la mitología, es un nombre romano y es la diosa de la familia, del hogar. Y viene un poquito de por ahí. Y por eso, Paula, cuéntame cómo surge la idea de ese logo. Pues el logo al final, nosotras en Sistémica trabajamos con una herramienta que se llama el genograma, que al final, para que se entienda, es como un árbol genealógico. Entonces es algo muy, digamos, distintivo de la manera que nosotras tenemos de trabajar, que define nuestro trabajo, y queríamos pues un árbol, al final las raíces, las ramas, bueno, es todo muy simbólico, pero al final todo muy asociado también a la familia. Entonces sí, por supuesto, en ningún momento pensamos, yo creo, tener otro logo. Había distintos tipos de arbolitos, el que tenemos es el que más nos gustó, pero bueno, la razón es esa, porque se une mucho, es como que cierra pues todo esto de la familia Vesta, nuestra vertiente de trabajo. Entonces era redondo el arbolito. Además, ese color verde. Y Paula, ya que sabemos un poco de cómo surge, ¿no?, la idea del nombre, la idea del logo, cuéntanos, ¿qué es Vesta, aparte de ese proyecto propio? Bueno, Vestas muchas cosas, sobre todo ahora mismo, y a ver, hablamos del inicio de la pandemia, pero realmente hace 2 años que esto se ha iniciado, entonces todavía somos emprendedoras noveles, entonces lo que la define creo que es la ilusión y el trabajo, ¿no? Nos esforzamos mucho y siempre estamos pensando cosas que hacer. En referencia, ¿no?, a lo que decías del fracaso, nosotras pues constantemente estamos fracasando y generando nuevas cosas para que salgan. Al final es así, ¿no? Y no nos rendimos y seguimos y decimos, venga, para adelante, que a lo mejor esto no ha salido, pero de pronto te llama alguien y surge otra cosa, porque al final es verdad que es así, que nos ha pasado mucho de poner mucho esfuerzo en algo y de pronto, pues esto que no nos lo imaginábamos nos ha venido, ¿no? Entonces también es mucha apertura, es trabajo obviamente con la familia, es trabajo pues mucho de educación y psicoeducación. Nuestro Instagram se basa mucho en dar pautas, pero que también es lo que hacemos, por ejemplo, en una de nuestras partes del proyecto es la escuela de familias, que va dirigido tanto a mamás como a papás, o como cualquier persona que esté criando a un niño o a una niña.
pero también hacemos terapia, pero también hacemos formaciones de otro tipo. Por ejemplo, bueno, ahora tenemos una en concreto sobre autismo. O sea que es un montón de cosas, de todas las inquietudes que tenemos. Bueno, y no podemos meter todas porque si no nos volveríamos locas, pero de todo lo que nos llama la atención y participamos en ello. Y Sonia, habéis estado comentando que os conocisteis en ese máster de 3 años en formación sistémica. Para aquellas personas que no conozcan, ¿qué es el modelo sistémico? ¿Qué se diferencia con otros modelos de intervención? Bueno, pues la sistémica es un modelo que se centra específicamente en los vínculos, en las interacciones humanas, en cómo es esa comunicación dentro de un grupo. Este grupo, hablamos mucho del apego, la importancia que tiene el apego en los primeros inicios de la vida, como es en la infancia, y este apego, pues, con estas figuras parentales y cómo nace de ahí pues nuestra forma de desarrollarnos, nuestra construcción del carácter y cómo nos relacionamos ahí, pues qué ocurre ahí, ¿no? Con ese apego, con esa forma de vincular con esa familia, con esa comunicación y cómo nos hace ser así con el resto de personas que nos rodean. Entonces la sistémica pues es pues esa interacción con el grupo que nos rodea y sobre todo una frase que es muy significativa, que es que el todo es más que la suma de sus partes, ¿no? Y en sistémica lo vemos mucho en terapia, tanto si vemos una familia como si vemos a una persona individual, siempre vemos que normalmente si hay un pequeño cambio en uno de los miembros, el resto, ¿no? Es como una pieza del dominó, el resto pues se cambia esa dinámica. Y la verdad que vemos muchas cosas en sistémica, sobre todo de esto, de cómo desde que somos pequeñitos, ¿no? De esa enseñanza, esa construcción con el apego nos va desarrollando como somos como adultos y cómo esto influye en las relaciones con los otros. Entonces, pues si cogemos esa raíz, trabajamos con esa raíz, pues no el todo es modificado y cambia. ¿Y cuáles son las, Sonia, mayores demandas que os estáis encontrando en cuanto a familias o individuos? Bueno, pues uno de los motivos por los que empezamos con este proyecto pues fue porque vimos en el máster que mucha demanda era de papás y mamás pues con adolescentes, con niños, que había pues el síntoma, ¿no? El famoso síntoma que llamamos en terapia familia sistémica, que pues un niño un niño rebelde, ¿no? El síntoma era la rebeldía o las malas notas. Pues veíamos que podía ser de una mala relación de pareja o que el niño estaba viviendo, pues, no sé, la madre ausente o el padre negligente, ¿no? Pues que veíamos ahí cosas a nivel familiar que al trabajar con esa relación, ¿no? Con esa dinámica familiar, pues la cosa iba cambiando. Y una de las demandas era esto, los menores con los papás. Y por eso decidimos hacer esta escuela de familias, pues para precisamente dotar a esos mamás y a esos papás pues, de esas herramientas para tanto en el ciclo vital que se encuentre el menor como para prevención en edades futuras, como la adolescencia. Y Paula, se habla mucho de que las familias están cambiando, los modelos de familia están cambiando, que los hijos están cambiando, que los padres no prestan tanta atención a los hijos. Bueno, ¿cuánto de esto los veis vosotras en consulta? Muchísimo. A ver, la idea de familia cambia absoluta y totalmente. Y bueno, la realidad social es verdad que hace que cada vez nos encontremos a lo mejor más familias monoparentales que hace unos años. Y obviamente los hijos cambian porque las necesidades, las inquietudes, ¿no? Los gustos cambian, todo está en continuo cambio. Y bueno, nosotras lo que hacemos es adaptarnos, o sea, que es cierto. Lo que pasa es que la sistémica incluye a cualquiera, porque vale cualquier sistema, ¿no? Al final se trabaja en la familia, pero la sistémica también podríamos aplicarla al modelo laboral, ya que es un sistema de personas que se relacionan. Y como bien ha dicho Sonia, trabaja sobre las relaciones. Por lo tanto, se utiliza en cualquier tipo de familia, incluso, como bien comentaba,
pues para tratamientos en individual, para pareja. Entonces, incluye todo y se adapta muy bien a las necesidades de cada familia, sean las que sean, porque trabaja sobre la relación. Entiendo que cambiar una familia, un individuo, no es fácil, requiere de tiempo, de bastantes horas de intervención. Te quería preguntar, Paula, ¿qué caso así destacarías de los más complicados y por qué? Pues, a ver, la verdad que ahora mismo es que no te O podría Sonia, me da igual, una de las dos. ¿Algún caso que os haya llamado la atención, ¿no? Por su decir. peculiaridad A mí hay un caso en particular que sí que es verdad que tuve que delegar, tuve que pedir ayuda porque fue bastante complicado, más bien vincular, porque es verdad que, no es complicado de por sí ir a terapia y abrirse con un profesional, entonces lo primero que se tiene que hacer es vincular con esa persona. Y a lo mejor por las primeras sesiones te tiras un poco hablando de, pues, de gustos, ¿no? De preferencias, y si son con niños, pues básicamente dibujar, pintar y jugar, ¿no? Entonces, pues este caso en concreto era un adolescente bueno, de cierta edad para atrás había unas lagunas tremendas, era inaccesible, era imposible acceder ahí, y te contaba pues desde hace 3 años para arriba. Pero pues infancia la tenía totalmente borrada, preadolescencia totalmente borrada, y fue muy complicado continuar la terapia por eso, ¿no? Porque se cerraba en banda, era inaccesible, y costó muchas sesiones, muchos meses, y fue muy complicado. Luego descubrimos que, bueno, que fue tema de abuso y abuso sexual en la infancia, entonces, bueno, pues lo había totalmente borrado como mecanismo de protección, y fue muy complicado porque ella, cuando vio que abríamos ese cajón, pues se fue de terapia, ¿no? Y esto es unas cosas que nos encontramos muchas veces. Los pacientes, pues que en ese momento no es el momento, ¿no? No es su momento, y pues en cuanto abres un poquito la caja de Pandora, pues se acaba el proceso. qué importante esto que dices, ¿no, Sonia? De ese vínculo entre profesional y personal con la que atendemos, ¿no? Que muchas veces nos centramos más ¿no? Pues en hacer una gestión, en buscar un recurso, y se nos olvida esa parte que es fundamental. De hecho, reflexionaba yo sobre ello leyendo el último libro del compañero Gabriel Cano de terapia social. Hice un vídeo recientemente de esa primera entrevista, ¿no? Que hacemos con las personas que atendemos, donde, bueno, yo invito a que la gente como profesionales se presenten. En relación a esto, ¿cómo hacéis vosotros esa primera intervención? Paula, ¿cómo soléis trabajar? Hombre, nosotras, las primeras sesiones, como bien dice Sonia, se centran en el vínculo. Esto mucha gente no lo entiende porque se creen o hay una creencia de, bueno, yo voy a terapia y ya está, ¿no? No, o sea, obviamente, y además, bueno, está demostrado que lo que muchas veces sana no es tanto desde la perspectiva que estés haciendo el proceso terapéutico, sino el vínculo que se genera con tu terapeuta. Entonces nos centramos mucho en eso. Por supuesto, hacemos una evaluación a nivel familiar. Otra peculiaridad que tiene la sistémica es que incluye hasta 3 generaciones atrás, es decir, a ti, a tus padres y a tus abuelos. Por lo tanto, se hace una evaluación muy profunda de todo el sistema familiar para recopilar pues, más la información, porque bueno, se sabe que se repiten los patrones, entonces bueno, te da mucha información saber qué ha pasado en generaciones anteriores. Y sobre todo nos basamos en eso, generamos unos objetivos y una gestión para realizar una intervención, bueno, digamos, por diferenciarlo de una fase más, pues más posterior. Pero las primeras sesiones es vincular, obviamente, pues no es algo estanco y te digo, son 3 sesiones, no, porque depende de la persona, hay gente que necesita mucho tiempo para abrirse y otros que no, que lo que necesitan es hablar y llegan y hacen un desahogo contigo que no han hecho en su vida, ¿no? Entonces, lo que sí es cuidar mucho a nuestros pacientes, a la relación, generar un espacio de
confidencialidad, donde no hay ningún tipo de juicio. Eso es muy importante porque nosotras no tenemos nada que decir sobre si algo es bueno o malo. Estamos ahí para poder echar una mano tanto a la familia como a una persona, como al adolescente, de lo que haga, ¿no? Y Sonia, hablando de la escuela de padres, de madres, la escuela de familia, Sí. ¿Cómo la trabajáis? ¿En grupo, de manera individual? ¿Qué temas soléis tratar? Vale, bueno, es verdad que ahora con el tema de la pandemia, las sesiones las hemos estado haciendo online y bueno, pues es en grupo porque bueno, es mucho más rico el ver cómo entre ellos se retroalimentan, ¿no? Es importantísimo. De hecho, muchas veces nosotras quedamos en un segundo plano y les dejamos a ellos y a ellas que realmente son los expertos en sus vidas y en esa crianza con sus hijos, hijas y se crea un debate, un diálogo, muchas veces entre ellos se resuelven las propias dudas que plantean y es bastante interesante, es como un grupo de ayuda mutua, ¿no? Se convierte un poquito así. Y lo que suele durar hora y media, suele ser sesiones cada 15 días. Dentro de poco vamos a empezar otro grupo nuevo. Y bueno, pues desde aquí lanzo a los papás y a las mamás, pues que si se quieren apuntar, que nosotras encantadísimas. Pensamos que como he dicho, es un espacio muy, muy, muy rico, donde salen cosas muy importantes. También se apoyan mucho entre ellos, ¿no? Sobre todo en estos meses de pandemia que han estado bastante, ellos decían que estaban bastante solos, ¿no? En casa, con sus hijos, muchas veces desbordados porque no sabían cómo actuar, no sabían ya qué hacer. Y el tener este espacio de poder hablar entre ellos, de tú cómo lo has hecho, cómo has podido salir de aquí, ¿no? Es bastante enriquecedor. Y los temas que hablamos, pues son numerosos, muy, muy numerosos. Hablamos desde el apego, que para que ellos vean, ¿no? Lo que estaba diciendo Paula, la importancia de lo transgeneracional, que muchas veces como nosotros lo que nosotros mostramos a nuestros hijos y cómo educamos a nuestros hijos e hijas viene muchas veces de cómo hemos sido educados por nuestros padres y madres, ¿no? Y el tomar conciencia en eso es fundamental. También hablamos de parentalidad positiva, hablamos del tema de las tecnologías, un uso responsable, hablamos de sexualidad, hablamos de educación igualitaria. ¿Qué más, Paula? Échame una mano. Rabietas, inteligencia Rabietas. emocional, cómo se desarrollan nuestros hijos, porque muchas veces, ¿no? Tener conciencia de cómo son los hitos del desarrollo, pues ayuda a tranquilizar muchos temores y muchas ideas. Bueno, no sé, el juego, muchísimos, al final, muchísimos. Es que El tema de muchos. las emociones, sobre todo a ellos, una de las mayores inquietudes que traen es cómo gestionar las rabietas, ¿no? Porque es verdad que los grupos que estamos haciendo ahora es de edad infantil, también ha salido adolescentes, pero la edad infantil es como una de las cosas que demandaban es, mi hijo tiene muchas rabietas, tiene explosiones emocionales muy fuertes, ¿cómo tengo que manejar esto, ¿no? Porque como papá y mamá, pues es desesperante y no saben cómo hacerlo. Y es uno de los temas que, bueno, de hecho lo hacemos en varias sesiones porque da para mucho el tema de lo emocional y cómo acompañar a nuestro hijo o hija emocionalmente, pues, y muchos más temas que ahora mismo, pues sí, bueno, el juego Hablando también. de este tema, Paula, muy brevemente, para alguien que esté pasando por esa situación o incluso algún profesional del trabajo social que pueda servirle este consejo, danos algunos tips de cómo gestionar estas rabietas, como una pinceladita muy, muy breve, muy rápida. Vale, a ver, es importante que entendamos lo primero, que es las rabietas se producen porque hay una dificultad, porque no existe una maduración cerebral todavía en este niño o en esta niña, ¿no? Eso primero, que no es algo porque, ay, es que mi hijo o, ay, es que este niño es malo o lo estoy educando mal. Bueno, no, es algo evolutivo. El proceso de rabietas tiene que venir. Hay niños que le da de forma más intensa, otros que menos. Bueno, pues porque es variedad de niños. Y luego sí que es importante tener en cuenta que una rabieta es como cuando uno está súper, hiper, mega enfadado y entonces yo estoy intentando o consolarle de forma excesiva y le super agobio y le abrazo y le agarro y entonces el otro se resiste, el niño se resiste y aumenta esta rabieta o todo lo contrario, le dejo ahí súper solo y entonces se desespera más.
Al final, ¿qué nos pasaría? Pues nos generaría lo mismo, ¿no? Si yo estoy súper mal, estoy súper enfadada y te estoy intentando demostrar mi enfado y te vas, me voy a enfadar más. Y si estoy súper enfadada y tú me agobias, me voy a enfadar más. Entonces, al final es como mostrarse que vas a estar a su lado, que le entiendes, que le comprendes, hablarle a su altura, explicarle que es normal lo que le sucede, que en ese momento esa rabieta, la razón por la que se haya producido, porque la típica, ¿no? Quiere una chuche en el supermercado, esa chuche no la puede recibir, pero que tú te quedas a su lado hasta que esté tranquilo. Hay que ver, también hay casos, hay algunos que reflejan dificultades a nivel familiar, pero una rabieta normal con que haya con que el padre o la madre esté presente, pero no agobie ni le abandone, entre comillas, entiéndeme, le deje ahí llorar, es simplemente estoy aquí a tu lado, cuando tú necesites, cuando tú quieras, volvemos a la actividad que sea, a terminar la compra, a seguir jugando. Claro, esto a veces es difícil porque los papis y las mamis tienen que tener mucha paciencia, poca vergüenza, porque esto, ay, ¿qué van a decir si mi hijo llora? Pues que llore, que no van a decir nada malo, y si lo dicen, que lo digan, tú sabes lo que estás haciendo, y aguantar esa situación. Y eso pasa, aprenden a autorregularse los niños, aprenden y ven que cuando se empiezan a tranquilizar, mamá o papá se acerca y todo sigue con normalidad. No, otra cosa importante sería no echarle en cara cómo se puso hace 10 minutos. No, ya está, no le hacemos más caso. Pasó y seguimos la tarde, el día o lo que sea. Aquí voy a abrir un melón. A ver Venga. por dónde salgo. Además es algo que llevo pensando mucho tiempo, que de hecho quería hacer un vídeo, pero bueno, ya que tengo a dos profesionales, pues también qué mejor manera que hacerlo. Es relación con el bullying, ¿de acuerdo? Y va un poco a colación con esto que estás planteando, ¿no? Al final lo que tú con estas herramientas, lo que estamos haciendo es a esa persona, a ese menor, a ese chico, a esa chica, darle de herramientas, ¿no? Es decir, tómate tu tiempo y vamos a gestionar las emociones, ¿no? Sobre el bullying, y que quede clarísimo que estoy en contra de acoso y de todo lo demás, pero creo que estamos muchas veces poniendo el foco en las personas que acosan, que obviamente no hay que acosar, y si nos dejamos un poco al lado el dotar de herramientas a las personas para poder saber gestionar esas situaciones, ¿vale? Y esa es mi pregunta, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Creéis que debemos educar ya no solo por el tema del bullying, sino en general a los niños, a las niñas, en saber gestionar las emociones, saber gestionar la frustración, saber no tener esa inteligencia emocional? Bueno, eso que dices es importantísimo porque claro, ellos están experimentando muchas veces un montón de emociones que muchas de ellas no saben, ¿no? No saben cómo expresarlas, no saben ponerle palabras, no saben en qué momento las expresan, no saben por qué, ¿no? Es como muy confuso todo y el poder guiar, el poder acompañar, el poder decir, bueno, yo entiendo que en este momento te sientas así, ¿no? El poder poner voz a lo que están sintiendo, yo creo que es importantísimo y porque, sobre todo, dependiendo la etapa que estamos hablando, ¿no? Hablamos de la infancia, que el cerebro no está desarrollado del todo, entonces, lógicamente, la inteligencia emocional tiene que estar, tiene que ser aprendida. Y si hablamos de la adolescencia, pues estamos hablando de una edad en la que no se conocen todavía a sí mismos, en los que están experimentando, en los que se sienten muy confusos, ¿no? Entonces, pues pasa lo mismo. Estas emociones hay que saber guiarlas, así que saber poner nombre a lo que se está sintiendo y sobre todo validarlas, ¿no? Está bien que sientas miedo, está bien que sientas que en este momento estás muy enfadado, ¿no? Pero ¿qué pasa? Vamos a ver cómo se puede hacer de otra manera sin que sea un enfado descontrolado de voy a pegar al compañero, ¿no? Voy a hacer bullying. O de dónde viene este enfado, ¿no? ¿Qué te está haciendo que tengas que pegar a este chico, que tengas que hacerle bullying, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? ¿De dónde viene también? Muchas veces el tema del bullying vemos que viene también de familias desestructuradas, donde el aprendizaje que ese niño o niña ha tenido pues ha sido también desde la violencia y vemos también pues, que en el caso del niño que sufre bullying, vemos también pues, bueno, que a lo mejor en su familia pues no tiene espacio para poder abrirse, espacio para expresar cómo se siente, para expresar lo que está pasando, ¿no? Que hay mucho miedo. Entonces, es importante validar las emociones y ver qué está pasando ahí, de dónde viene todo eso, ¿no? Madre mía, qué resumen más bien hecho.
Seguimos con el tema que a mí es una de las cosas que, bueno, vamos a seguir hablando. Aparte de estas intervenciones, de esta escuela de familia, comentabas también antes el tema de la formación. Paula, ¿qué otros servicios ofrecéis? Bueno, la terapia, por supuesto, escuela de familias, terapia, que ya decimos que no se confunda que aunque sea terapia familiar sistémica, no es que solo tengamos que hacer las familias, ¿no? Es desde la perspectiva, como ya hemos explicado, bueno, a lo largo de este ratito, de cómo se hace. Y también damos formación a profesionales. Como te comentaba, pues ahora mismo con otros compañeros, terapeuta ocupacional, neuropediatra, logopeda, varios compañeros, tenemos una formación sobre autismo y un poco, no sé si me dejo algo, pero pues son formación a profesionales, talleres de familias y terapia familiar. Ahora mismo estamos haciendo eso. Sonia, ¿no? Sí, básicamente es eso, sí. Solo entre comillas, ¿eh? Solo entre comillas. Vamos a hablar un poquito de emprendimiento, tampoco quiero alargarme mucho más. ¿Cómo han sido esos momentos de emprender? ¿Alguien os había hablado sobre emprendimiento en vuestras profesiones? Sonia, si quieres empezar tú. Bueno, yo es verdad que en mi familia tengo una prima que es psicóloga, entonces sí que he visto un poco cómo ella ha tenido que emprender, se ha montado su propio gabinete y sí que he visto pues que el esfuerzo que conlleva todo esto del emprendimiento, ¿no? Que pues lo que estabas comentando antes, Víctor, de muchas caídas, muchas levantadas y sobre todo lo que yo notaba de ella es la ilusión, ¿no? Cómo le gusta su trabajo, su vocación y bueno pues todo ese aprendizaje hay que continuar y realmente pues esa constancia pues me llamaba la atención y bueno, y este tema con Paula nos fascina, pensamos que es muy importante, que no hay mucho sobre esto tampoco, que no se dedica el tiempo a esto y ayuda mucho a muchas familias, a muchos papás, a muchas mamás. Bueno, pues nos animamos al emprendimiento. Fue un poquito así. Yo empecé con esta familia que te digo y en el máster pues sí que vi a profesores, ¿no? que hablaban un poco de esto de montar su propio proyecto, su propia gabinete y un poco por ahí fue en mi caso. ¿Y en el tuyo, Paula? ¿Era más común el tema del emprendimiento en psicología? La verdad que sí, bueno, mis padres son terapeutas y siempre han sido autónomos, entonces esto del emprendimiento lo llevo como muy mamado. Y es cierto que yo no me di cuenta de que era emprendedora hasta que, por un lado, empecé a escuchar podcasts sobre emprendimiento como una loca y por otro lado, hasta que me di de alta como autónoma y dije, pues va a ser que soy emprendedora, ¿no? Y fue ha sido así como algo muy natural que he dicho, pues adelante, ¿no? A ver, sí que en el ámbito de la psicología los registros para trabajar, pues sobre todo en la clínica y que es lo que queremos montar nosotros, pues nos gustaría ser nuestras propias jefas para hacer lo que nos gusta, porque al final si no siempre te tienes que regir por lo que te dicen otros, por las directrices de otros centros y bueno, como estamos en continuo cambio y creciendo muchísimo, pues creo que es la mejor manera, ¿no? Emprendiendo y abiertas a lo que venga, a escuchar propuestas e ideas. La verdad es que en esa parte la psicología lo tiene un poquito más fácil que el trabajo social, porque nosotros creo que esa parte la tenemos poca trabajada, ¿no? Y es verdad que gracias a los cambios que está habiendo, el ir al psicólogo se está normalizando, ¿no? El ir a terapia. Y es verdad que todavía en trabajo social nos queda esa tarea pendiente que, bueno, pues un poco también el objetivo del podcast es dar a conocer la profesión, dar a conocer a los profesionales y que la gente pues sepa que se puede emprender escuchando la experiencia de otras personas. Para ir finalizando, Paula, Sonia, esta temporada una de las novedades que incorpora el podcast es cambiar los roles, ¿vale? De tal manera que os voy a dar la oportunidad de que vosotras me hagáis una pregunta a mí. Así que os dejo un tiempecito para que, bueno, pues si cada una me queréis hacer una pregunta, pues yo estaría encantado de escucharos.
Vale. ¿Quién primero, Sonia? A ver, ¿Quién que la lo estoy tenga? pensando, que la estoy pensando. Em, ¿Tú, Paula, la tienes? Yo la tengo, quizás muy, pues seguro que te la han hecho ya a lo largo de este podcast, pero No bueno. pasa nada. Eh, pues yo lo que quiero saber es por qué trabajo social y no otra cosa. Pues mira, yo de pequeño cambié muchísimo de idea de profesión, ¿vale? Por un lado, primero quería ser abogado, luego quería ser profesor y cuando estaba en bachillerato, bueno, pues no tenía muy claro lo que quería hacer y vi esto de trabajo social. Y fui al orientador y pregunté, oye, ¿esto qué es? Obviamente, como podéis imaginar, poco se sabía sobre la profesión, pero me dijo el orientador del instituto, una profesión con mucho futuro. Y dije, bueno, pues adelante, ¿no? Pues da Y igual. luego pues me di cuenta que al final siempre yo he sido monitor de ocio y tiempo libre y me ha gustado mucho la intervención con los chavales y con los chicos y con las chicas, ¿no? El ser una persona de poder estar ahí y poder ayudarles en lo que necesitaran. Y un poco fue la decisión de hacer trabajo social, ¿no? Poder acompañar a las personas en sus procesos. Es verdad que, bueno, pues en la facultad nos enseñan mucho de muchas cosas y bueno, pues salí un poco ahí sin saber muy bien qué hacer, fui dando un poco de tumbos en cuanto a nivel profesional y hasta que en 2019 pues me reenamoré de la profesión y a día de hoy sí que puedo decir que ese orientador pues tenía razón, ¿no? Creo que en trabajo social tenemos mucho futuro profesional, mucho más de lo que nos han contado, mucho más allá de la parte pública, que esa está ahí y que es una parte finita, ¿no? Porque las plazas son las que son, y que en cuanto a emprendimientos donde tenemos muchas salidas. Así que esa sería. Pues me llama la atención, Víctor, porque en mi caso ha sido muy similar también. Mi orientadora del instituto me salvó un poquito la vida, por así decirlo, porque también estaba muy perdida y no sabía muy bien. Y fue un poquito similar, sí, qué curioso. Yo la pregunta que tengo es, ¿qué destacarías de tu profesión? Pues va un poco en relación con lo que me dijo la orientadora. Creo que somos de las profesiones que tenemos más oportunidades, ¿vale? Y me explico. Podemos estar en muchísimos ámbitos y tenemos que salir de ese cajón en el que nos han metido, ¿no? Nos han metido que es que los trabajadores y las trabajadoras sociales tenemos que trabajar con población pobre y dando ayudas, ¿no? Y creo que, y estoy convencido que no, que somos, no sé otras profesiones porque no las conozco, ¿no? Pero que podemos estar en todos los ámbitos que podamos pensar, desde ámbitos más, entre comillas, sociales como puedan ser, ¿no? Desde intervención con familias, violencia de género, más habituales, hasta ámbitos como, por ejemplo, en el ámbito de la vivienda. Qué necesario es hacer un plan urbanístico donde haya un trabajador, una trabajadora social que diseñe la ciudad en función a las rentas, en función a los servicios, ¿no? O, por ejemplo, a nivel político, que bien nos iría si a la hora de hacer leyes se pusiese la mirada social, ¿no? O en otros ámbitos. Entonces yo creo que de lo que más me gusta de la profesión es eso, que podemos elegir muchos espacios donde poder estar. Totalmente. No sé si he respondido. Sí, sí, sí. Pues ya para finalizar, chicas, porque tampoco vamos a sacar todo en esta entrevista, que hay que esperar a que hagamos el directo también en marzo, ¿cómo la gente puede contactar con vosotras? Pues pueden contactar con nosotras hasta a través de nuestro Instagram, que nuestro Instagram es @vestaproyecto, y también en nuestro email, que es también vestaproyecto@gmail.com. La página web está work in progress, llegará pronto, pero todavía estamos en ello. Pero vamos, en cuanto la tengamos, lo lanzaremos por todo lo alto. Así me gusta. Pues muchísimas gracias, Paula, Sonia, por haber pasado por el podcast de la Academia de Trabajo Social y por habernos hablado un poco más sobre la importancia de la familia.
de vuestro modelo que es el sistémico y por contarnos todo lo que hacéis. Muchas gracias a ti, Víctor. Gracias a ti por invitarnos y darnos este espacio. Encantadísimas. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que hayas disfrutado tanto como yo con esta entrevista. Recordarte que nos volveremos a escuchar un nuevo episodio. Lo publico los martes cada 15 días. Así que cuento contigo en el próximo episodio. Y como siempre te digo, que seas muy feliz, amantes.